Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas, lo que adelantábamos. Vamos a hablar de los indicadores de libertad económica y prosperidad del Paraguay. Esto que es actualizado al año 2022. Para hablar sobre este tema ya estamos con el economista Fernando Rivarola. Fernando, ¿cómo estás? Buen día, Edgar, ¿todo bien? Y vos, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar acá y también buen día para toda la teleaudiencia. Un gusto saludarte nuevamente, Fernando, y estamos nosotros justamente ansiosos por conocer más acerca de estos indicadores y por sobre todo también conocer acerca de cómo se llega a lograr justamente tener resultados en un contexto bastante complejo, en una economía que todavía está pendiente también de resultados de algunos sectores para poder demostrar si se está encaminado o si estamos encaminados justamente a lograr este proceso de recuperación. ¿Qué podemos decir de estos indicadores? ¿Quiénes son los que participaron en esto y de dónde surge esto? Perfecto, Edgar. Bueno, es importante aclarar primero el concepto de libertad económica, ¿verdad? El indicador mide cuán libre es una economía, pero a veces puede resultar un término un poco intangible, ¿verdad? La libertad económica en su centro del concepto tiene al individuo, a la persona, al ciudadano, ¿verdad? Y cuando hablamos de la libertad económica de un ciudadano, se refiere a la autonomía material del individuo en su relación con el Estado y con otros grupos organizados, ¿verdad? Entonces, cómo se da esa dinámica y esa relación entre el individuo y el Estado y otros grupos organizados? Y una persona es económicamente libre cuando tiene el control total sobre su trabajo, sobre su propiedad y sobre su tiempo, ¿verdad? Entonces, traspolar esa libertad económica que se dé en el individuo, en la autonomía material de las personas, a cómo se da el país en su desempeño de libertad económica. Y el indicador de la libertad económica de los países lo construye la Fundación Heritage, que es la fundación del Wall Street Journal, un periódico de alta circulación en Estados Unidos. Básicamente, la construye desde el año 1995 y para este año, la edición 2022, hay más de 180 países que fueron ranqueados y analizados, ¿verdad? Paraguay, en comparación con el año 2021, dio un salto importante de 11 posiciones en el ranking, estando en el año 2021 en la posición número 84. En el 2022 nos ubicamos en la posición número 73. Y yendo a la pregunta de cómo se logra esto, el índice básicamente se construye en torno a cuatro pilares que son fundamentales para determinar la libertad económica de una economía o de un país. Esos cuatro pilares fundamentales son el Estado de Derecho, el tamaño del gobierno, la eficacia reguladora y la apertura de los mercados, ¿verdad? Estado de Derecho, hablamos de el sistema, el conjunto de normas y leyes que determinan el campo de acción de los individuos, de los ciudadanos, de los agentes económicos. El tamaño del gobierno, hablamos de cuán grande y cuán importante es el peso de la economía del gobierno dentro de los mercados. La eficacia reguladora es cuán asertivas son las políticas regulatorias y cuán eficientes logran los objetivos de estas intervenciones regulatorias por parte del Estado. Y la apertura del mercado mide cuán abiertos o cerrados se presentan los diferentes mercados a las economías del mundo. Cada pilar tiene tres componentes, tres indicadores. Entonces, como son cuatro pilares, hay un total de 12 indicadores. Y estos indicadores se construyen a partir de otros indicadores. Entonces no son resultados que tienen un sesgo nacional, no es que yo lo construí, no hay una subjetividad con ideología política o filosófica, sino que cada uno de estos dos indicadores se construyen a través de un compendio de otros indicadores para cada uno de ellos. Por ejemplo, en Estado de Derecho tenemos tres indicadores, dije, derecho de propiedad, integridad gubernamental y efectividad judicial. En efectividad judicial resume y genera el compendio de otros indicadores calculados por otros organismos internacionales como el Banco Mundial
como Freedom House, ¿verdad? Que hablan un poco de cuán eficiente y eficaces, cuán efectivas son las medidas tomadas dentro del Poder Judicial. Cuando hablamos del gasto público, se toman otros indicadores. El indicador de desarrollo económico del Foro Económico Mundial, el indicador de libertad económica del Banco Mundial. Tenemos otros indicadores que lo desarrolla el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es un compendio de diferentes indicadores para cada uno de estos 12 que les mencioné, ¿verdad? Y finalmente, ¿cómo es que se ve este salto importante dentro de un contexto todavía incierto? Hay dos indicadores que marcaron de manera muy importante el cambio de posiciones, ¿verdad? Por un lado, se ve una caída muy fuerte en el puntaje de lo que es nuestra salud fiscal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se toma en cuenta para la salud fiscal, se toma en cuenta el déficit fiscal, el promedio del déficit fiscal de los últimos 3 años. Como sabemos, venimos en un desempeño de déficit fiscal importante a raíz de la pandemia. Y también mide el porcentaje de la deuda sobre el PIB, que también sabemos, tuvimos un incremento exponencial en la deuda pública en proporción al PIB. Entonces, eso nos hizo caer 21 puntos en la salud fiscal, pero a su vez eso está contrarrestado por la mejora en dos indicadores. Y esos dos indicadores que mejoraron de manera sustancial fueron la efectividad judicial, tuvimos un salto importante de 11 puntos, 11,9 en realidad, casi 12 puntos, y la libertad laboral, ¿verdad? Tuvimos un salto de 7 puntos. ¿Qué pasa? Que si bien la salud fiscal cayó 21 puntos, la salud fiscal siempre tuvimos muy buen desempeño, siempre fuimos una economía libre, tuvimos el año pasado 90 puntos, ¿verdad? Entonces ahora caímos a 70 puntos prácticamente. Entonces todavía el desempeño no es malo, estamos en esa puntuación se considera que es una economía moderadamente libre. Ahora, en lo que habla de efectividad judicial, un salto de 11 puntos en términos relativos tiene un peso muy importante porque la efectividad judicial siempre había sido un desempeño muy malo, muy bajo, en torno a los 20 puntos, 25 puntos, ahora estamos casi alcanzando los 40 puntos. Y lo mismo se da para la libertad laboral, en el cual el año pasado estábamos alrededor de los 30 y estamos llegando a los 39 puntos. Todavía sí se consideran una economía reprimida en cuanto a la efectividad judicial y a la libertad laboral, no así en el tamaño de gobierno, salud fiscal, que estamos en economía moderadamente libre, pero lo que vemos es que en caso de volver a la senda de los límites impuestos por la ley de responsabilidad fiscal, en casos de estabilizar el crecimiento de la deuda en proporción al PIB y de seguir incrementando nuestras puntuaciones en la efectividad judicial en el Estado de Derecho, Paraguay tiene un potencial enorme por ir liberando aún más o liberalizando aún más su economía y sus mercados. Ahora, a mayor, de cierta forma, libertad de estos puntos que forman parte de este indicador, uno puede, digamos, concluir en que se puede lograr una mejor calidad de vida. Definitivamente, definitivamente, y muy válida la pregunta, Edgar. Hay estudios, ¿verdad? Dentro de, de estos indicadores de esta revista que estuvimos lanzando la semana pasada. Hay varios análisis econométricos, ¿verdad? Que estuve presentando, donde se encuentran importantes correlaciones, ¿verdad? Y asociaciones entre la libertad económica y, por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita, ¿verdad? A mayor libertad económica, mayor Producto Interno Bruto per cápita, medido por la paridad del poder adquisitivo, ¿verdad? Eso se ve en una evolución en el tiempo, ¿verdad? Y así también con otros indicadores, como por ejemplo el desarrollo sostenible, un indicador medido por las Naciones Unidas. A mayor libertad económica, más desarrollo sostenible presentan las economías. A mayor libertad económica, mayor competitividad global. Somos más competitivos en el mercado global y por ende mejora el bienestar de los ciudadanos. Inclusive, hay una correlación importante entre la libertad económica y el índice de desarrollo
humano, ¿verdad? Este también producido por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD, donde se ve que cuanto más libertad económica tienen los individuos y los países, más desarrollo integral del humano en esas sociedades. Y así también con otros indicadores, por ejemplo, como el de paz global. Las economías donde tienen mayor libertad económica, sus ciudadanos y sus sociedades viven con un mayor nivel de paz en términos generales, ¿verdad? Menos violencia, menos criminalidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver a la libertad económica no solamente como un concepto filosófico, sino más allá de eso, es una probada vía a la prosperidad en el que le empodera a la persona y dentro de ese empoderamiento se da un desarrollo en el cual se espera que los individuos alcancen la plenitud y mayor bienestar. Ahora, si tuviéramos que calificar a nuestro mercado, a cómo hoy día, digamos, se presenta el escenario en las condiciones en las que estamos, ¿podríamos de cierta forma calificar o resumir esto en cómo calificaríamos a nuestra economía libre, una economía todavía con muchas restricciones? ¿Cómo estamos en este sentido? Perfecto. Paraguay, con el puntaje que logró en el año 2000, para el año 2022 de 62,9, casi 63 puntos, se considera moderadamente libre, ¿verdad? Es moderadamente libre. Aquellas economías que tienen más de 80 puntos son las libres, no son muchas, a nivel mundial son, digamos que 8 o 9 las que alcanzan la completa libertad. Las que se encuentran entre 70 y 80 puntos son mayormente libres y las que se encuentran entre 60 y 70 son moderadamente libres. Entonces la posición y el puntaje del Paraguay lo ubica como moderadamente libre. Eso significa que hay indicadores en los que tenemos bastante libertad, como por ejemplo la carga tributaria o la libertad empresarial, la libertad monetaria. Somos economías libres, pero hay otros indicadores que nos arrastran hacia abajo y nos hacen perder libertad, perder autonomía. ¿Cuál es Las el reglas no son indicador? claras Si tuviéramos que mencionar, ¿cuál es el principal indicador que hoy exige, digamos, mayor esfuerzo para poder mejorar? y en definitiva son los tres relacionados al Estado de Derecho. Los derechos de propiedad, vemos que estamos mal calificados, por debajo de 50 somos reprimidos. ¿Por qué? Porque los indicadores, o los, sí, los indicadores consideran de que en Paraguay no se respeta los derechos de propiedad, los registros públicos no funcionan correctamente, necesitan reformas importantes para el respeto de la propiedad privada. Los riesgos de invasiones son altos, entonces eso se mide dentro de los indicadores. Después la integridad gubernamental, bajísimo, el más bajo de todo es de la integridad gubernamental, medido, bueno, como todos sabemos, también golpeados en los últimos tiempos, ¿verdad? Por altos niveles de corrupción, pero no solo en el más alto nivel político, sino en todos los estratos dentro del sector público, ¿verdad? Y esto no implica de que no haya un sector, un servicio público eficiente, capaz, que tenga buenas intenciones con vocación al servicio, porque sí hay y sí se destaca también eso, pero hay ciertas incidencias muy importantes donde hay que mejorar la gestión y la integridad del servicio público y del gobierno. Y en tercer lugar, como mencioné, la efectividad judicial, ¿verdad? Se considera que nuestro poder judicial está altamente, no es independiente, está altamente influenciado por sectores políticos, hay en alta morosidad, no hay condenas significativas, si bien hubo un salto importante basado en algunas condenas significativas, todavía hay mucho espacio por mejora y esos son principalmente los tres indicadores que hoy nos hacen tirar un poco para abajo el puntaje, ¿verdad? Y que bueno, finalmente señalan de que haciendo ciertos ajustes importantes en esos tres aspectos, podemos dar saltos significativos y estar a la altura de grandes economías desarrolladas a nivel mundial, ¿verdad? Fernando, muchísimas gracias por esta explicación, valoramos mucho tu tiempo, la predisposición de conversar con nosotros, ¿no? Y de hecho vamos a estar atentos también aquí en Proeconomía y Finanzas a los nuevos datos que podamos incorporar más adelante y por sobre todo también dar a conocer esto a la ciudadanía en general porque consideramos algo muy importante lo que están dando a conocer. Muchísimas gracias.
Edgar, muchas gracias a ustedes, encantado, para mí es un placer y bueno, siempre estoy a las órdenes. Que tengan un excelente día.